usted lo mencione porque ahí está más o menos el comportamiento poblacional, global de ese tipo de movimientos. Y en el comentario que usted hace, de una u otra forma vincula algunos elementos que podrían motivar esos movimientos poblacionales. No sucede lo mismo en los Estados Unidos en términos de interacción, es decir, las relaciones, el origen común, el mismo idioma, tener las mismas características culturales, incluso las mismas áreas geográficas, el llano colombiano con el llano venezolano, por ejemplo, y el origen común de todo lo que significó el rito de la independencia. Pero, ¿qué ocurre con los latinoamericanos que llegan a los Estados Unidos? Volvemos con Ricardo Juárez, sobre todo para que él nos indique cómo se da, si es que se da, algún grado de integración, cómo es la relación y la reacción de la población nativa norteamericana con las minorías latinas. Creo que es muy pequeño, más bien que no hay una integración en sí. Más que nada lo que está creciendo es un rechazo a la integración de los latinos a esta vida. Y no es tanto la integración, sino más bien que los inmigrantes latinos más que otros hemos insistido en cargar con nuestra identidad, mantener muchos, incluso nuestras tradiciones, nuestra forma de vestir, de alimentarnos, de expresarnos. Entonces esto más que nada lo hemos sostenido y hemos sobrevivido a no tanto a una integración, sino a una alineación en la que nosotros se supondría tendríamos que haber perdido lo que traemos con nosotros puesto. Y bueno, esto creo que como integración al 100% no se va a dar. Tema también. Ahí están algunas de las dificultades y problemas de la vinculación, de la integración, de ahí surge naturalmente el rechazo y la discriminación, pero está también el desarraigo, el dejar la familia, dejar la cultura, dejar los amigos, tener que ir a un panorama desconocido, aprender un idioma, a vincularse económica, laboralmente, a intentar mantener la actividad educativa. ¿Cuál puede ser la parte más difícil de un latinoamericano en los Estados Unidos? Seguimos hablando con Ricardo Juárez. Bueno, más que nada que ser inmigrante es sinónimo de ser abusado sin que nadie te defienda. Ser inmigrante es la posibilidad de trabajar muy duro con un salario muy barato, de no vivir en la calle a luz del día, sino esconderte, vivir como perseguido. Ser inmigrante es no ser reconocido ni como trabajador ni como ser humano, sino que es como una tercera clase social en la que actualmente incluso se nos relaciona con el ser criminal o incluso con el ser terrorista, ¿no? Entonces, ser inmigrante aquí en los Estados Unidos es ser una persona inferior. Claro. La discriminación, sin duda, es lo que más se padece. Juan Carlos Thanos nos ha dado cifras de colombianos radicados en Venezuela y los periodos específicos y algún comportamiento a través de los últimos 50 años. Pero ¿en dónde están en Venezuela? ¿Ya se han logrado ubicar los grupos poblacionales por estados? El reciente estudio de colombianos en Venezuela determina que en el estado Miranda es el primer escenario geográfico donde mayor concentración de comunidad colombiana existe. Es el estado de Caracas. No, el estado Miranda, los 21 municipios del estado Miranda. Háblenos de la relación del estado Miranda con Caracas, bueno, para podernos ubicar. El estado Miranda tiene 21 municipios, de los cuales hacen parte algunos municipios del área metropolitana, ¿no? Comparte algunos municipios del área metropolitana, es decir, de la capital del país. Correcto. 670.000 colombianos residen, tienen proyectos, laboran en el estado Miranda. El segundo estado, que aquí hay que hacer una salvedad, es el estado Zulia, que antes del año 99 era el primer estado con mayor número de colombianos. Es bueno aclarar que el estado Miranda no es un estado fronterizo. Correcto. En cambio, el estado Zulia tiene límites con la costa norte, con el departamento de La Guajira en Colombia. Fue hasta el 95 el primer estado con mayor número de colombianos. Hoy ha sido desplazado, es el segundo estado. El tercer estado es la estructura de Caracas. El cuarto estado es Táchira, el quinto estado es Carabobo y el sexto estado con mayor número de población es el estado de Aragua. Entonces el último indicador más reciente pues el estudio de colombianos en Venezuela. Eso nos muestra un panorama
de verdad de cómo se han movido las corrientes migracionales de origen colombiano. Y se ha mantenido a través del tiempo esa característica, aunque usted dice que los estados fronterizos se dieron, porque luego se agrupa el mayor número de colombianos en el estado Miranda. Esa es la característica fundamental. Se han cedido algunos básicamente por las condiciones. La población migrante de tipo temporal en la relación rural-rural y en la relación rural-centros urbanos se ha modificado. Indiscutiblemente en Táchira ha sido un escenario permanente de tránsito hacia los estados andinos, hacia el estado industrial y hacia la capital, ¿no? Entonces es un escenario transitorio. El sur tenía unas características mucho más fundamentales. El 90% de los puestos de trabajo en el sector agropecuario fueron suplidos por la comunidad migrante de origen colombiano. Eso ha ido cambiando. Juan Carlos nos va a decir un poco más adelante qué ha ocurrido con esos casi 5 millones de colombianos radicados en Venezuela. ¿Cuántos de ellos han regularizado su relación con Venezuela, es decir, han legalizado sus papeles y de pronto algunas características de a qué se dedican? Ese es un detalle importante. Volvamos sobre los latinos en los Estados Unidos, miremos en datos, en estadísticas, en una pequeña gráfica la composición poblacional. Por ejemplo, inicialmente, número de latinos en los Estados Unidos, del total de la población, más de 200 millones de habitantes en ese país, el 14.5% lo es de origen latino, un poco más de 40 millones. Y la proyección para el año 2020 es del 16%, crecería en casi 2 puntos porcentuales, es decir, pasaría de más de 41 millones a más de 60 millones de latinos si se mantiene la actual tendencia.